Bienvenidos a Los Simple No Vale. Tengo el volver al placer de contar con Jesús Manuel Pérez Triana, Nacho Montes de Oca y Olga Kosova. ¿Qué tal estáis? Bien, Todo bien. muy bien. Bien, Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Y bueno, Olga, como tú has estado en el frente unos días, ya habíamos hablado contigo. Si quieres empezar tú un poco cómo vistes la situación, eh, que has estado justo en donde estaban los rusos y los ucranianos en plena guerra. a ver, la situación, pues, yo estuve en los pueblos liberados por Ucrania, en la dirección de Vuhledar. De hecho, o sea, terminamos a nuestra charla de la semana pasada con expectativas que todo salga bien en un pueblo recién liberado. Pues pero la situación allí es complicada, primero porque, am, a ver, son pueblos pequeños y todos los que dicen que Ucrania avanza, pero avanza lentamente, tienen cierta razón porque son bastante como territorios pequeños y pueblos pequeños. Y territorio allí como allí estuvimos en el pueblo de Blagodatne, uno que era recién liberado en esa dirección, y es literalmente como 5 casas. Y aunque el día que estuvimos nosotros, ya a este momento el ejército ucraniano ya hizo como la limpieza, entonces dentro del pueblo no habían ya los rusos, pero en las afueras todavía hay ejército ruso y ellos, cada pueblo que está liberado, empiezan a atacar con todo. Y en nuestro caso nos atacaron a mí y a periodistas que estuvieron conmigo, periodistas de The New York Times, y también estuve con mi compañero, un periodista freelance polaco. Nos atacaron con Grads y los militares nos dijeron que allí también como están atacando con aviación, básicamente con todo. Intentan borrar este pueblo del mapa por completo. Y um, cuando hablamos también con los médicos dicen que, aunque no revelan la cantidad de las pérdidas que hay, ellos dicen que hay como muchísimo trabajo y los médicos militares que para mí como tienen um, mucho mérito en esa guerra. Los médicos militares, ellos ahora están durmiendo en estos puntos de estabilización en los coches, en los chalecos antibalas, están preparados para salir en cualquier momento para ayudar, pero dicen que ahora la situación no se compara, por ejemplo, en los pueblos donde ya, claro, que están atacando, sí, pero no se compara en primeros momentos del asalto, primeros días de esa contraofensiva que empezó en Vuhledar, que allí ya como los rusos están minando campos, que hay muchos heridos que no sé, pierden piernas, manos por la culpa de las minas, porque cada asalto es un esfuerzo por parte de los ucranianos enorme, a pesar de tener armamento y tal, porque como los médicos decían que los coches no paraban, como iban todo el rato, estaban circulando todo el rato. Y de momento, aunque la situación en esa zona ya, vale, no hay tan asalto tan activo, pero se estabilizó un poco, pero sigue siendo, como sigue costando este esfuerzo para las tropas ucranianas. Pues sí. Bueno, Nacho, Jesús, quien quiera seguir, ¿cómo estés viendo un poco la actualidad de la contraofensiva? Mira, yo lo voy a hacer breve, por eso mi posición es, tengo una enorme sensación de déjà vu. Yo digo, esto yo ya lo viví. Pensemos, 29 de agosto de 2022, arranca una esperada y deseada ofensiva ucraniana que se retrasó y llevó a mucha gente a decir no se va a producir, bueno, sobre todo los propagandistas rusos aquí en España decían no, los ucranianos no están ya en condiciones, están a punto de rendirse, no tienen fuerzas ni recursos. Comienza la ofensiva. Durante la primera semana tuvimos un bloqueo, cerrojazo informativo, no teníamos información. El campo de batalla informativo lo ocuparon los rusos, si los ucranianos no estaban mostrando nada, con lo cual tuvimos imágenes y vídeos de
material blindado entregado por los aliados occidentales a Ucrania, destruido o abandonado, sobre todo abandonado en el campo de batalla. Exactamente igual que la primera semana de contraofensiva en Gerson, con los vídeos y las fotos de los carros de combate T-72 entregados por Polonia, con los comentarios chistosos y sarcásticos de los prorrusos españoles diciendo, mirad, aquí tenéis la ayuda occidental, no ha servido para nada, mirad todo lo que entregó República Checa y todo lo que ha entregado Polonia no ha servido para nada. Después de una semana, se abrieron las puertas de la información, el cerrojo informativo ucraniano se levantó y empezamos a ver ya los vídeos de los drones ucranianos marcando, bueno, alcanzando los drones con explosivos, alcanzando los blindados rusos. Hemos visto la destrucción de un montón de material y de repente ya, pues ya tenemos la impresión de que los ucranianos sí están haciendo cosas. Con lo cual hemos visto las primeras liberaciones de localidades, pero a un ritmo que no es que no es igual que en Gerson, no se llegó a la ciudad de Gerson sino pasado mucho tiempo. Es decir, cuando empezó la ofensiva de Gerson, Gerson parecía que estaba muy lejos y que en una semana, y empezaron los comentarios también de los prorrusos, mirad, esta ofensiva ha fracasado, los ucranianos van a tener que replantearse qué hacer, van a tener que negociar ya con Moscú. Aquí en España teníamos a los que dijeron, las Fuerzas Armadas ucranianas se han desangrado, han quedado totalmente destruidas en esta fallida operación de Gerson, así que ya solo queda esperar que Zelensky se rinda y negocie con Moscú, eso es lo que decían ellos. Exactamente lo mismo que llevan diciendo días, y recuerdo aquí como la frase era, Rusia en cambio solo ha empleado el 25% de su fuerza, sus mejores fuerzas están siendo reservadas, así que es absurdo lo que está sucediendo en el campo de batalla. Y luego, pasado unos días, nos llega un vídeo, una foto donde vemos más material ruso destruido y veremos cómo los acontecimientos se precipitan. Es decir, hemos visto, por ejemplo, al sur del eje, donde están trabajando las distintas brigadas de infantería marina ucranianas, ahí han tenido los rusos que emplear sus reservas operacionales, la reserva operacional, o sea, han tenido que llevar desde la tercera a primera línea la división 127 de fusileros motorizados. Próximos días veremos, las noticias que llegan es que los sucesivos contraataques rusos han sido repelidos y ya han provocado enormes bajas, y a lo mejor de repente parece que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que llegará el día en que los rusos van a tener que, o sea, después de haber gastado sus reservas allí, se van a retirar. Entonces vamos a ver una ofensiva a saltos. Es decir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de repente un día nos levantaremos y veremos a los ucranianos con la bandera azul y amarilla en el campanario de un pueblecito chiquitito que buscaremos en Google para verificar dónde es, y de repente parecerá así que tengo la sensación, yo por eso, más allá de que, bueno, y por supuesto, artículos en prensa diciendo los ucranianos van a tener que replantearse, van a tener que sacar lecciones, hay que hacer ajustes, esto va a tener que, no es lo que es exactamente igual después de lo de Gerson, que me acuerdo que también se dijo que la ofensiva en Gerson no estaba avanzando como se preveía, y que después de haber hecho mucha planificación, la realidad era diferente. Pues por eso yo tengo la sensación de que esperar, ahora mismo lo que hay que hacer es tomar un poco de paciencia y esperar, porque vamos a ver que esto va a ser una campaña militar de semanas y meses. Y yo, Sí, por tanto, evidentemente en el campo informativo a los rusos les interesa dar una imagen de que esto es un fracaso, una carnicería sin útil, es absurdo, pero no tenemos toda la información, y bueno, por eso, incluso para tomar un análisis objetivo y serio de decir, oye, pues mira, esto ha sido un fracaso o no ha sido, o sea, incluso si estamos dispuestos a hacer esa evaluación, necesitamos todavía mucho más tiempo. Parece a mí que es precipitado antes de, bueno, en fin. Pues esa es la sensación que yo es que digo, no tengo mucho que aportar porque tengo la sensación de, vamos a esperar, es que antes de empezar a hacer análisis de esto va bien o va absolutamente mal, me parece que todavía falta tiempo. Y aún así me da la sensación de que los avances van a un ritmo muy lento, pero bueno. sí, yo coincido y voy a pedir que me ayude Olga porque me parece que los datos que tenemos, como decía un jurista acá, las opiniones son diversas, pero los hechos son sagrados. Y hay un solo hecho y es que en ya 15 días, 16, a ver, tenemos sí, 16 días de contraofensiva.
hubo un recupero de 200 y pico de kilómetros cuadrados de territorio. Si fuese una derrota o si hubiese fallado la contraofensiva, estaríamos viendo un retroceso, cosa que, digo, nos aferramos a los hechos. Yo no, como muchos, no tengo información privilegiada y solamente puedo intuir algunas cosas y otras por una simple deducción salen solas, como por ejemplo esto que estamos diciendo, que Ucrania no usó su reserva operativa, Rusia sí lo hizo. De hecho, el poco refuerzo que tuvo Ucrania vino de las unidades más veteranas. No voy a empezar a hacer números de brigadas porque no voy a marear yo solo. Pero me parece que el mejor indicador, y ahora le pido ayuda a Olga, es el estado de ánimo de las tropas que ella vio o con las que ella entró en contacto en el frente. Me parece que es el mejor termómetro para saber cómo perciben los ucranianos en el frente la marcha de esta ofensiva. A ver, yo hablé con tropas que avanzan, es decir, yo hablé con la Brigada 68 y ellos sí que están de estado de ánimo como están listos para luchar, dicen, sí, tenemos, a ver, el comandante de la brigada con lo que hablamos, el comandante de la compañía dijo que sí tuvimos pérdidas, pero podría ser mucho peor y no es tan, como no son pérdidas tan dramáticas y estamos listos para luchar. Cada uno de ellos dice que se siente como este momento histórico y me dijeron que están preparados para recuperar más territorio, están preparados para avanzar y eso es el estado de ánimo de las tropas ucranianas. Lo mismo, por ejemplo, en Zaporizhia con los militares con los que hablo. Dicen que es difícil, sí, difícil, pero cada uno de ellos está preparando para avanzar, para seguir. Entonces, no, yo no veo que la contraofensiva ucraniana está fracasando. Lo que yo veo y lo que dicen también los militares aquí que va a un paso más lento que la contraofensiva de Gerson, pero también es cierto que los rusos en esa zona están un poco, tenían mucho tiempo para prepararse, atrincherarse y estaban también esperando esa contraofensiva, pero la contraofensiva avanza, los militares no pierden su estado de ánimo y pues es lo que veo yo. Sí. Sí, además hay que decir que, por lo menos en lo que respecta a los medios, porque hay una realidad que en los medios está operando mucho el sector pesimista. Vamos a llamarle, no vamos a llamar ni siquiera sector prorruso. Sector pesimista que empezó a decir que sin fuerza aérea no se va a poder, que ya no se pudo avanzar todo lo previsto. Y me causó gracia la reacción de Zelensky diciéndoles esto no es Hollywood. Me parece que de alguna manera lo que está chocando es un deseo de parte de muchos para que esta guerra se acabe con una capitulación ucraniana y una realidad en la que, y de nuevo acudo a Olga, en la que los ucranianos no encuentran otra salida a esta situación que seguir avanzando y aferrarse a la idea de liberar tierra, no con una idea de ir a perder la vida, sino con la idea de que pueden ganar. Me parece que ahí es como la diferencia es abismal, o me equivoco. Es que depende. Los ucranianos están convencidos de que pueden ganar, pero yo creo que la mayoría de la población ucraniana está poniendo demasiado expectativas y yo creo que ese mensaje de Zelensky es también lo de Hollywood, se refiere también al pueblo ucraniano y la población ucraniana que está poniendo demasiada presión y demasiadas expectativas a sus tropas y ellos tienen que entender también que cada centímetro de esa tierra que se está recuperando es un trabajo muy
muy difícil, muy duro, un trabajo también de todas las tropas y de los comandantes, y hay que entender esto, que no se puede esperar los resultados rápidos, pero yo creo también que en parte en esas expectativas tiene culpa un poco la propaganda, ¿no? Es que lanzaron diferentes esos mensajes tan épicos y tal. Entonces, ucranianos como tenían demasiadas expectativas para los resultados rápidos. Entonces, en este momento, yo creo que todos tienen y los socios y los periodistas que ahora están también, yo estoy leyendo muchos artículos que hay hoy. Todo eso, estamos perdiendo la contraofensiva, no avanza en este ritmo. Todos tienen que entender que no será un resultado rápido, que puede tardar meses, incluso puede pasar que la contraofensiva no consigue liberar toda la tierra este año. Eso tienen que asumir todos. Al mismo tiempo, yo lo que veo que ahora que Rusia tampoco está ganando como está presentando en como están presentando sus medios de propaganda, porque empezaron a circular otra vez esos mensajes informativos sobre la posibilidad del ataque nuclear, que cada vez que Rusia está perdiendo el terreno en espacio informativo de Ucrania, empiezan a entrar esos mensajes sobre la posibilidad y la amenaza nuclear. Y Rusia otra vez está utilizando el chantaje cuando ve ese ataque, esos avances en la región de Zaporizhia, otra vez está utilizando el chantaje nuclear. Pero eso ya es otro tema. No sé si eso es, ya no podemos. Sí, Pero, dividir. Pero, perdón, nada, es que durante esta guerra y sobre todo en los últimos meses se ha notado, las últimas semanas, para mí, un buen termómetro de la marcha de la guerra son los mensajes que recibo de los haters y de los prorrusos. Cuando las cosas van militar, o sea, cuando Rusia consigue algún logro militar, sus mensajes suelen ir sobre la guerra. Mira esta foto, mira este vídeo, mira, aquí tienes soldados ucranianos muriendo, ¿qué me dices a esto? Responde a esto. Llevo días en que no tengo ningún mensaje de ese tipo. Lo más que me han llegado a decir es dónde estás. Oye, ¿qué pasa? Que no estás hablando de Ucrania, porque yo estoy con esta actitud de vamos a calmarnos todos y vamos a esperar acontecimientos. Y el único reproche que me han hecho es no estás activamente hablando sobre Ucrania. Y eso es una diferencia fundamental en las narrativas. Yo lo que estoy viendo a la gente que sigue la guerra desde el punto de vista ucraniano está estudiando las operaciones desde el punto de vista táctico, es decir, qué localidades se están ganando y desde el punto de vista operacional. ¿Esto a dónde nos lleva? Si a dónde apunta la flecha y cuál es la siguiente batalla y qué es lo que están pretendiendo los ucranianos? En el bando ruso no hay una narrativa que hable de la marcha de la guerra. Simplemente, mira, una foto de un tanque Leopard destruido. Vale, pero ¿eso qué significa? ¿En qué contexto? ¿Qué está sucediendo? Y al final lo que pasa, y yo creo que eso es lo que pasa, lo que va a pasar es ver fotos y vídeos de material destruido no es suficiente para entender lo que está pasando en la guerra. Hace falta entender el contexto de más cosas. Por ejemplo, y esto fue claro en la batalla de Bakhmut. Yo en la batalla de Bakhmut me harté de repetir a los periodistas, aquí hay se está peleando por dos cosas. Los rusos pelean por territorio, por llegar a la ciudad y poner la bandera, los ucranianos están peleando por tiempo. Están intentando frenar a los rusos y ganar tiempo para que todas esas tropas que están en países como en España aprendiendo a manejar nuevo material lleguen a tiempo de la ofensiva. De nada le va a servir a Rusia tomar Bakhmut si va a gastar meses y meses y meses en ello. Va a ser una victoria inútil porque los ucranianos habrán podido preparar su ejército para la ofensiva de primavera y sobre todo, ¿a qué precio? Porque de nada le ha servido a los rusos entrar en Bakhmut y lo hemos visto. Al final es que me acuerdo de los debates sobre que Bakhmut era la clave para poder luego llegar a Kramatorsk y que después de Bakhmut no quedaba nada y que era solamente una llanura por donde los rusos iban a correr y llegar a Kramatorsk porque vamos, después de Bakhmut no había absolutamente ninguna defensa ucraniana y lo que hemos visto es que han llegado las fuerzas rusas son como una ballena que se ha quedado en la playa. De ahí no se ha movido en semanas. Es más, los ucranianos están recuperando territorio. Y entonces ahora mismo los rusos están diciendo, sí, hemos frenado a los ucranianos aquí y hemos frenado a los ucranianos allá. La pregunta es, ¿a qué precio?
que no tenemos la más remota idea. No sabemos cuántos helicópteros camuflados. Bueno, el otro día habían perdido 4. En 14, 17, 18, 19, en 4 días, en menos de una semana habían perdido 4 Camov 52. Por aquí habían perdido 4 baterías autopropulsadas MSTAS. Y creo que luego a pocos días perdidos. De repente están teniendo unas pérdidas. Y luego, por ejemplo, hubo un ataque con Storm Shadow que reventó un depósito de municiones que las explosiones secundarias estuvieron durante 6 horas. O sea, Sí, era tal la montaña de municiones allí y alguien calculó que los rusos posiblemente hayan perdido todos los proyectiles de artillería que consumen en una semana y que en los próximos días vamos a ver una sequía, una carestía, una carencia de proyectiles de artillería por parte rusa. Vamos a ver que no las han tenido que trasladar, pero esas cosas están teniendo efectos. Entonces, simplemente ver la foto, el vídeo de este carro de combate Leopard destruido, de este Bradley ardiendo aquí, no es suficiente para entender ahora mismo lo que está pasando. Y a mí me da la sensación de que los verdaderos fenómenos que nos van a ayudar a entender lo que pasa en las próximas semanas tienen que ver con las pérdidas rusas, el agotamiento de las reservas, el consumo y destrucción de municiones y de materiales clave. Por eso da a ser, y esto además me acuerdo que me pasaba, porque a mí me consultaban los medios de comunicación durante la ofensiva de Gerson, y de repente no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada, y me levantaba por la mañana y tenía un montón de WhatsApp, me decían, pero Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero como, ellos pensaban que la guerra había estado paralizada, pero si la guerra estaba paralizada, no, la guerra no está paralizada, no está parada, están sucediendo cosas. Lo que pasa es que sus efectos no son inmediatos, es decir, el desgaste de las reservas operacionales rusas, pues ahora mismo es algo intangible. Pero eso significa que a lo mejor los rusos no van a ser capaces de reaccionar al siguiente movimiento ucraniano. Entonces, sí. por eso yo digo que entender lo que está pasando en Ucrania es muchísimo más complejo que simplemente ver 4 fotos en Internet. Sí, y agreguemos a Prigozhin haciendo nuevamente de oráculo, avisando que las cosas no están bien para Rusia, algo que ya nos hemos acostumbrado que de alguna manera la acierta, y el sentido político, o sea, el posicionamiento político de Prigozhin para el futuro hace que él mismo se esté postulando como un hombre que dice la verdad. Y de alguna manera, todo lo que está diciendo se está cumpliendo. Anticipó la caída de los flancos de Bakhmut, anticipó que Ucrania no estaba vencida, porque eso es algo de la selección de fuentes que hacen los sectores prorrusos, es que también desde el otro lado le están avisando que las cosas no están yendo tan bien ni tan mal para Ucrania, que un par de Leopards no hacen a una derrota, que están perdiendo territorio. Entonces me parece que Prigozhin también es uno de los signos, y el segundo signo que yo tomaría es el uso de este T-55 como carro suicida. Quizás para algunos no sea importante, pero para mí sí lo es, porque de alguna manera viene a representar cierto nivel de desesperación dentro de las filas rusas por un avance que he contado en un día 14 contraataques que no puede ser frenado, que avanza lento, pero avanza como en Bakhmut los rusos, sin freno. Y con esto cierro. Y el tema está en que Rusia se había planteado tomar Bakhmut y después ver si llegaba a Kramatorsk. Ucrania se planteó llegar a Melitopol, a Verdiansk, a Mariupol y a Crimea. Es decir, el objetivo ucraniano es mucho más amplio que lo que confesaba Rusia que podía llegar, que era solamente a Bakhmut y quizás a Kramatorsk si le quedaba algo. Pero bueno, en esta diferencia de aspiraciones también uno puede intuir cierta diferencia de la percepción que tiene cada uno de la fuerza que puede volcar hacia el futuro en el combate. Insisto, a veces uno no sabe, pero lo que puedes intuir y deducir a partir de determinadas declaraciones, como bueno, insisto, ayer lo puse, lo de Shoigu diciendo que no bombardeen Crimea porque iba a ser considerado un ataque de Estados Unidos en Gran Bretaña. Si tan mal está yendo en la contraofensiva, en esta nueva contraofensiva a Ucrania, ¿por qué te preocupa Crimea si se supone que lo está frenando? Entonces hay ciertas confesiones que nos permiten ir más allá de este silencio
que vos decías que hay como en la anterior contraofensiva, ¿no? Sí, has dicho aquí, Nacho, una cosa interesante, y es que, oye, esto lo he recordado yo siempre mucho. Antes de la invasión, de la segunda invasión rusa de Ucrania, yo mismo guardaba información, me interesaban pues, temas de las Fuerzas Armadas rusas y leíamos, y yo recuerdo tener ahí mucha información guardada sobre cómo Rusia se estaba adaptando a las tácticas de la guerra en red, a la guerra tecnológica avanzada. Ujú. Salto a la guerra, tenemos a Rusia no imitando las tácticas de la guerra en red estadounidense, del Network-Centric Warfare. Lo que estamos viendo es a Rusia imitando las tácticas del Estado Islámico en la guerra de Siria. O sea, que es un contraste enorme. Sí, Ujú. y a propósito de Crimea, hoy estaban circulando fotos de satélite, o hoy o ayer, donde alguien había detectado, había mirado, se había puesto a comparar antes y después y había encontrado trabajos de fortificación en el istmo de Crimea. Es decir, ya los Ujú. rusos están pensando que los ucranianos van a ser capaces de llegar al territorio que separa Crimea del resto de Ucrania. O sea, que si está tan mal va esta ofensiva, están ya preparándose en lo que sería ya no, mucho más atrás de la tercera línea defensiva. Sí, Entonces, sería como si Ucrania estuviera haciendo fortificaciones en las afueras de Kiev, estaría mm, confesando que Rusia es capaz de llegar. Y ahí, bueno, volvemos con Olga. Olga nos puede decir si su cobertura es hacia adelante o hacia la retaguardia. O sea, ahí está la evidencia. mm. Lo que no se dice se puede ver. Sí, y también lo que puedo decir que Ucrania, aunque no revela sus planes, tenemos un rumor que la semana que viene, más que rumor, Ucrania deja pasar ya a periodistas en estos pueblos liberados de la región de Zaporizhia. Nadie va a enseñar a los periodistas algo que prefiere esconder. Digamos, si fuera una derrota y si de verdad todo está tan mal, no dejarían hacer esto para los periodistas, porque al principio también estábamos diciendo, vale, Ucrania deja pasar a los periodistas a la dirección de Vuhledar, a lo mejor en Zaporizhia la cosa está peor de lo que mm. esperamos, pero ahora dicen que también abren el frente de Zaporizhia, más abren el frente de Zaporizhia para los periodistas. Entonces, la semana que viene podemos también ver allí desde esa dirección, de allí desde esos pueblos liberados, qué tal está la situación. Sí, 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 claramente uno en esta guerra lo que va aprendiendo es a tener mucha precaución y creo que estamos haciendo todos un máster en comunicación bélica y aprendiendo a separar la obra de la propaganda del dato duro, que es como la semilla del trigo, pequeña, pero es lo único que sirve. Sí, Por eso yo digo que tengo la sensación de haber vivido esto, es decir, estar viviendo otra vez los mismos acontecimientos de después del 29 de agosto, con la misma montaña rusa de artículos en prensa diciendo, en una semana los ucranianos no han ganado, luego esto es una derrota y es un desastre, los artículos mira, por ejemplo, yo que colaboro en el Confidencial, me han pedido un artículo sobre el uso por parte de los rusos de los helicópteros de ataque, y era una gran novedad. Y desde que me dijeron, oye, escríbenos sobre este tema, hasta que yo me he puesto a escribirlo, ya en los pocos días, ya pasó, ya el tema ya pasó de moda. Es decir, los artículos que salió, el Financial Times sacó un artículo diciendo de que los helicópteros eran un gran problema que podía frenar la ofensiva, y ahora ya, después de haber perdido 4 Kamov 52 en pocos días, ya nadie está hablando de los helicópteros, ya no tenemos nuevos vídeos, y esa sensación de que si estás intentando generar tener un conocimiento de lo que sucede día a día, volcados en la manguera de información de los medios de comunicación, te vas a perder. Por eso yo digo que yo últimamente estoy, y lo insisto, recomiendo dar un paso atrás. Bueno, a los profesionales que les toca informar, claro que tienen que estar conectados, pero a mí como observador me da la sensación de que es el momento de dar un paso atrás y dejar pasar tiempo para empezar a ver los resultados, porque esa vorágine
además en la que hemos caído todos, porque estamos todos comentando la guerra en Twitter todos los días, teniendo que generar mucha opinión, y como eso, los haters diciendo, oye Jesús, no dices nada de Ucrania en los últimos días, pues es que estoy sentado esperando a ver qué pasa al sur de Velika Novosilka, y vamos a ver qué pasa ahí con la 35ª Brigada de Infantería de Marina, y el otro, el batallón de la 68 Jäger, o sea, de los cazadores. Sí, yo creo que ahí vamos a ver acontecimientos en los próximos días. Así que, en fin. Bueno, Sí, los periodistas aprendimos otra vez que el que llega primero no siempre es el primero, porque de tanto apresurarse para dar noticias sobre algo que uno tiene que ir intuyendo y deduciendo más que informándose, porque hasta que no hay una imagen de una bandera de Ucrania en un país, no, en un pueblo, no se tomó. Hasta que los periodistas como Olga llegan, no se tomó. Entonces me parece que a veces la gente espera novedades todo el tiempo y el que da novedades todo el tiempo está llenando quizás con palabrerío o vacíos que son necesarios, porque a veces es necesario hacer silencio para estar atentos en lugar de correr detrás de noticias que no lo son, porque yo he escuchado los últimos 2 días muchas personas y hasta en medios grandes como CNN diciendo o New York Times diciendo que Ucrania había hecho una pausa operacional, por ejemplo, que hizo una pausa operacional porque tenía que revaluar sus tácticas y mientras tanto estaba recibiendo noticias inclusive que no puede publicar que nada de eso había sucedido. No sé, hay cosas como, yo hace una semana recibo noticias de combates dentro de Bakhmut y sin embargo no tengo la prueba para ofrecerle a mis lectores. Tengo la certeza que Bakhmut está siendo retomada, pero no puedo salir corriendo a decir eh, de nuevo Bakhmut. ¿Por qué? Porque todavía falta mucho, porque son apenas combates, pues no se puede decir que se está disputando todavía. Entonces me parece que también eso nos queda, ¿no? Como estar compitiendo contra la ansiedad de los otros y a veces es mejor estar callado para no decir tonterías que abrir la boca y confirmar que uno es un tonto. es decir, aquí la cuestión es que el ritmo con el que funciona la cadena de información, la cadena de los medios de comunicación ahora mismo va muchísimo más acelerado que los acontecimientos sobre el terreno que podamos confirmar. Así que, claro, para un periodista es complicado. O sea, para el periodista que tiene que rellenar una portada de periódico, que tiene que dar los titulares, pues, en fin, no puede poner música clásica y decir, señores, esperen, tranquilidad, ya veremos acontecimientos. Yo sí me puedo permitir ese lujo, porque no estoy vivo de la información de Ucrania. Y es más, ahora mismo, por ejemplo, sucede que a mí ya no me están llamando tanto los periodistas para consultarme y hacerme preguntas y pedirme el asesoramiento sobre. Es decir, me doy cuenta de que hasta incluso hay una cierta perplejidad por la falta de acontecimientos, con lo cual, es decir, esta conversación va a ser completamente diferente de aquí a unos días. Me da la sensación de decir que ahora mismo, bueno, prudencia, evidentemente para la gente que está en Ucrania, pues yo me imagino que eso es totalmente diferente. No se pueden permitir el lujo que yo me permito de decir voy a distanciarme emocionalmente, porque está y su familia y su país. Es decir, que para ellos es una realidad que les golpea en la cara. Pero yo creo que aquí, y además, bueno, ya Nacho lo habrá visto, que encima están todo el ecosistema español, no solo de profesionales, sino de aficionados que están comentando y debatiendo sobre la guerra de Ucrania, lo está haciendo con una pasión con un nivel en fin, de ofuscación que me parece que yo por eso me he decidido dar un paso atrás, porque me da la sensación de que estamos poniendo por encima de una realidad que implica el sufrimiento de gente, el tener la razón en algo. Sí Claro, que, sí, di, Nacho. no iba a decir que, repito, las opiniones son diversas, los hechos son sagrados, y hasta que no tengamos los hechos, los periodistas no nos debemos a los hechos. Y después, mi opinión, soy el primero en decir que me parece la opinión menos interesante de todas. Si queréis que cierre ya, Olga, y ya Mm, nos vemos en otro día, ¿vale? mm, Yo Sí. tengo que decir algo. A ver, yo no tengo opinión, yo puedo contar por lo que veo y lo que me comentan militares, pero claro, es solo una parte de realidad que nos de momento dejan ver o a parte de realidad que podemos acceder, pero claro.
necesitamos tiempo para esa contraofensiva. Lo que pasa que en caso de que periodistas paran y guardamos silencio, dejamos espacio a propaganda y rumores. Y eso es el problema. Siempre hay un problema de verificar la información, buscar la información. Pero el problema con el silencio siempre es que luego este silencio se llena la propaganda rusa. Ese hueco que ocurre llena la propaganda rusa o cualquier otro tipo, un bulo, alguna propaganda lo va a llenar. Y yo creo que ahora lo que está intentando hacer Ucrania es dar también alguna parte de información a los periodistas y intentar que el mundo no calle, no olvide de Ucrania, que el mundo sigue hablando, pues, por lo que veo. Pero claro, el trabajo periodístico ahora es bastante difícil porque comprobar información cuando tienes un acceso digamos que cuando tienes el acceso a todo lo que se puede saber lo del ejército, la cantidad de armas, toda la cantidad de tropas, es plan, tú tienes una parte, tú sabes que en parte qué brigadas combaten, qué reservas Ucrania utiliza, pero claro, tú no tienes todas las, digamos, toda la información. Pero espero que pudimos con esta charla un poco dar a saber lo que está pasando en Ucrania y lo que de momento sabemos nosotros, ¿no? Bueno, dicho, pues si queréis cerrar, Nacho, ¿qué ibas a decir? Y ya nos vamos. Voy a decir que mientras ese silencio de uno se produce, es cierto, hay mucha propaganda rusa y es muy divertido refutarla. Creo que es una de las tareas más simpáticas que uno tiene dentro del horror de la guerra y es demostrar que, por ejemplo, esta idea de los mosquitos entrenados para esparcir enfermedades que está creando la OTAN son huevadas. Y bueno, es quizás la parte lúdica dentro de tanto horror de la guerra, pero bueno, se llena con eso el espacio, mientras esperamos que haya material para ejercer el periodismo. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias Bueno, a los tres y un abrazo y ya nos volveremos a ver. hasta la Ah, próxima.